Vamos a orar para dar inicio a este culto, para ver la palabra de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar aquí, porque me permites tomar el lugar. Gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros y nos has permitido, Señor, darnos el tiempo de estar aquí y escuchar tu palabra. Permite, Padre Santo, que en esta hora seas tú quien hable a través de mí, Padre Santo, y que pueda hablar claro, Padre Santo, para que mis hermanos puedan entender lo que tú quieres hablar a través de este mensaje. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ver, así de fe, vamos a ver San Mateo 18:6. Voy a leer el 6, 7, 8 y 9. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti mejor. Échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. Amén. Pueden tomar su lugar. Como subtítulo ahí tiene ocasión de caer. Ahí está hablando, ¿verdad?, Dios a cualquiera que dice al principio, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos. Sabemos que esos pequeñitos somos nosotros estando en el camino de Dios, ¿verdad? Dios quiere que nosotros caminemos en su camino. Hay personas, hay hermanos que tal vez tienen más estudio que nosotros o saben un poco mejor, más, pero Dios quiere que nosotros buscamos seguir su palabra y seguir adelante en el camino de Él. Quiere que nosotros aprendamos, quiere que pasemos más allá de solo venir, ¿verdad? Es lo que Dios busca a nuestras vidas. Y también dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Sabemos que en nuestras vidas va a haber tropiezos, ¿verdad? Sabemos que esos tropiezos pueden ser una persona que no quiere que nosotros buscamos de las cosas de Dios. Sabemos que puede ser alguna enfermedad o algún problema, pero nosotros, si estamos firmes y queremos seguir caminando en el camino de Dios, creo que nosotros debemos seguir adelante, no permitir que nadie ni nada nos haga caer, que nos haga quedarnos ahí. Sí, somos seres humanos, nos va a doler cualquier cosa que nos digan, pero no por eso ya vamos a decidir nosotros salirnos de la iglesia o ya no venir, sino que nosotros tenemos que seguir adelante en el camino de Dios.
Dice el 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. No está hablando ahí, ¿verdad? Que si ya nuestras manos o nuestros ojos hacen o ven, pues que lo saquemos, como dice ahí, si tienes un ojo, pues sácatelo. No lo vamos a sacar, sabemos que no es así. Pero sí sabemos nosotros que en el camino de Dios hay cosas que a Él no le agradan. Entonces, podemos poner un ejemplo de si nosotros nos gusta ver cosas en la tele que no son del agrado de Dios, simplemente no lo vemos, ¿verdad? En eso se trata, no es de que nos cortamos un pie o una mano, no, sino de que si sabemos por qué lo seguimos haciendo. Si queremos caminar correctamente en el camino de Dios, simplemente tratamos de no hacer lo que a Dios no le agrada, eso es lo que Dios manda, ¿verdad? Para serle fiel a Él. Porque si venimos a la casa de Dios es porque queremos crecer en el conocimiento, queremos seguir adelante en el camino de Dios, entonces no podemos venir y salir a la calle y hacer lo que a Dios no le agrada. Tenemos que caminar firme y sabemos que como seres humanos tenemos defectos, pero sí podemos tratar de mejorar esos defectos con la ayuda de Dios y la oración. Dice también, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno. Era lo que les comentaba. Pero aquí me gusta el 7 donde dice, ay del mundo por los tropiezos. Nosotros sabemos que en el mundo hay muchas personas que no se comportan como uno como cristiano, porque en el mundo pues hay muchos placeres y esos placeres también te jalan a como el cristiano, pero si tú caes en los placeres del mundo es porque no estás bien cimentado en la palabra de Dios. Entonces, dice ahí también, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahí está hablando de una persona que nos hace caer a nosotros. Lo podemos ver dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque a veces como cristianos que no conocemos bien la palabra de Dios, a veces nosotros hacemos sentir mal a algún hermano o simplemente decimos algo y esa persona se siente. Entonces, nosotros como cristianos no debemos ser así, porque en lugar de atraer a esa persona a la casa de Dios, la alejamos. Y ahí está diciendo, Dios lo está diciendo, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Sí, porque en el mundo pues solamente ejemplos, hay bailes, hay cantinas que nosotros podemos tomar la decisión de ir o no ir, pero en la casa de Dios o fuera, en nuestra casa podemos poner un ejemplo, nuestro esposo, si no quiere que vengamos o que nos prohíba, entonces Él está haciendo algo a nosotros, nos está impidiendo y Dios está diciendo, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O podemos verlo también aquí en la iglesia, que hay personas, como les comentaba, que no están bien cimentadas y nos hacen sentir mal o nos dicen o estamos oyendo que nos están criticando. Esas personas también nos están haciendo caer en el camino de Dios. ¿Y qué queremos nosotros? Pues ya no venimos o nos sentimos mal o le guardamos rencor a ese hermano o criticamos a ese hermano y eso no está correcto. Nosotros como cristianos no debemos de tener rencor hacia esa persona, ¿verdad? O hablar mal de esa persona. No es válido hacer tropezar a ninguno de nosotros mismos como cristianos o a otro hermano. A Dios no le agrada, debemos apoyarnos en el Señor juntos. Dice crecer en el camino de Dios. Dios quiere que sigamos la verdad, que nosotros juntos seamos
unidos en el amor, ¿verdad? Ahí podremos ver en Efesios, vamos a buscar Efesios 4:15. Cuatro, 15, 16, si alguien lo tiene, se puede poner de pie y lo puede leer. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para él, edificándose en amor. Amén. Bueno, ahí lo podemos ver, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? Ahí nos habla Dios que Él quiere un crecimiento, ¿verdad? También dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que nosotros crezcamos en entendimiento, en venir aquí a su casa, crezcamos en amor, en humildad. Dios eso es lo que quiere, no quiere que ninguno o otro hermano nos haga tropezar, que nos haga alejar del camino de Dios. Quiere Dios que crezcamos y todo eso lo podemos hacer juntamente, todos juntos, porque ahí dice su palabra, dice de quien todo. El 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificando en amor. Dios quiere que crezcamos en amor y así como dice ahí que todas las coyunturas, dice, crezcamos y unidos por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿sí? Eso es lo que veíamos acá en San Mateo 18:6, que dice que si tu mano te es motivo de caer o tu ojo o tu pie, córtalo. Bueno, entonces aquí sabemos que nuestro cuerpo necesita toda y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, si nuestra mirada ve o quiere ver cosas que no, simplemente pues no vemos eso. Si nuestra boca quiere hablar palabra que no le agrada a Dios, pues tenemos que recordar y tener presente que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y si nuestros pies se quieren ir a lugares que no le agradan a Dios, tenemos también que tener firmes esos pies en el camino de Dios y caminar correctamente, porque a Dios no le agrada. También podemos ver una cita en Romanos 12, 9, 10. Amén. Dice el 12, 9, 10, dice, el amor sea sin fingimientos, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ahí nos manda Dios otra vez nuevamente, que quiere que haya amor fraternal los unos a los otros. Dice, el amor sea sin fingimientos, ¿sí? Que no sea de dientes por afuera, se podría decir, ¿verdad? Que sea sincero de corazón, que le hablemos a nuestro hermano o a nuestra hermana, ¿verdad? Y que cuando tenga alguna necesidad nosotros seamos sinceros, porque ponernos en sus zapatos, como luego dicen, ¿verdad? Es una manera de sentir eso que él siente. A veces hay hermanos que tienen necesidades muy fuertes, pero nosotros tenemos que
con la palabra de Dios, darles el aliento a ellos de seguir adelante, porque dice su palabra, ¿verdad? Que Él nos da pruebas, sí nos da, Él dijo que teníamos que tener pruebas nosotros, ¿verdad? Aquí en la tierra, pero también Él dijo que iba a estar con nosotros, entonces eso debemos nosotros de compartirlo con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, aquí y fuera de aquí, ¿verdad? Compartir el amor de Dios. Dice, el amor sea sin fingimientos, aborreced lo malo. Ahí nos remarca otra vez que aborrezcamos todo lo malo, todo lo que a Dios no le agrada, no lo debemos de hacer. A veces es difícil, pero si tenemos esa voluntad y le pedimos a Dios y le decimos, danos fuerza, ayúdanos. Y si estamos en oración con Él nos va a ayudar porque Él escucha nuestras oraciones. Nosotros hay que pedirle a Él y Él nos va a responder. Dice, seguir lo bueno. En todo momento hay que hacer lo bueno y hay que seguirlo. Si tenemos que venir a la casa de Dios, no importa que sea martes o sea jueves o tengamos algo que hacer, lo podemos dejar pendiente y venir a alabar el nombre de Dios, porque son muchas las cosas que Dios nos ha dado. Tan solo con el hecho de permitirnos respirar en la mañana, despertar, es algo por qué agradecer a Dios. Entonces tenemos que ser nosotros agradecidos y estar aquí en su casa dándole gracias. Cuida de nuestras familias, de nuestros trabajos, nos da, nos suple. Cuando no tenemos trabajo, Dios siempre está supliendo. Y creo que cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta en nuestros hogares cuando a veces necesitamos algo, Dios está supliendo. A nadie tal vez se lo dijo usted, pero Dios está supliendo. Entonces tenemos que ser fiel a Dios. Dice el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Así como usted ama a su hermano, a su hijo, así ame a Dios y si puede más, porque tenemos que darle siempre a Dios el primer lugar. Tenemos que amarlo a Él antes que a nuestros propios hijos. Tenemos que darle a Él toda la honra, toda la gloria. Y aquí dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, ¿sí? No porque somos hermanos nada más por decir, porque venimos a la iglesia y ya es, mi hermana Betty, mi hermana Carmina, no porque no lleve nuestra sangre, no vamos a quererla de tal manera que nosotros queremos a nuestros propios hermanos de sangre. Dice Dios que quiere que nos amemos de esa misma manera que amamos a nuestra propia familia. Porque Dios quiere que crezcamos en amor, en humildad y en crecimiento espiritual. Pero para eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte en seguir adelante en el camino de Dios y buscarle más que nada, porque en nuestra casa o quedándonos en nuestra habitación durmiendo o prefiriendo ver la tele en lugar de estar en su casa, creo que ahí no vamos a encontrar al Señor. Dios está aquí con los brazos abiertos queriendo que nosotros le busquemos y le demos más tiempo a Él. Aquí también nos habla en el versículo pasado que vimos de Efesios 4, 15, 16, dice, Dios quiere que sigamos la verdad en el amor y todo nuestro ser se reciba el crecimiento para edificar el amor. En la cita anterior, ¿verdad? Sabemos que aquí, ¿verdad? Nos habla de tropiezos en San Mateo 18:6, en las primeras citas que leímos, habla de tropiezos. Sí va a haber tropiezos, sí tenemos, sí pasamos muchas pruebas, pero pues Dios está con nosotros. No somos los únicos. Cada uno de nosotros tenemos tropiezos y vivimos enfermedades, pero Dios está con nosotros. Aquí en Génesis 39, José y la esposa de Potifar, ahí también podemos ver, ¿verdad?, cómo hubo una tentación. Podemos ver también cuando Jesús fue tentado. También podemos ver esas historias. Vamos a ver primero la de Génesis 39.
Dice José y la esposa de Potifar. Dice, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y como él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y hay pues en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y se salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de la casa y le habló diciendo, mirad, nos ha traído un hombre para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Ahí vemos, ¿verdad?, claramente también cómo José fue tentado, pero él no cayó, porque él tenía a Dios en su corazón. ¿Cuántas veces no la mujer, verdad, le dijo que durmiera con ella? Pero él no le hizo caso, porque él conocía a un Dios y él no le quería fallar a Dios. Entonces así nosotros también, si tenemos pruebas, si tenemos tentaciones, que eso no sea algo que nos tumbe del camino de Dios. Nos podemos caer, pero levantarnos, siempre levantarnos, porque sabemos que Dios siempre nos va a sostener, siempre nos va a ayudar. Ella le decía y le insistía y le insistía, y así hay personas, hermanos, fuera de la iglesia, en el mundo hay personas que no insisten a algo, o nos pueden decir, los jóvenes, un ejemplo con los jóvenes que van a la escuela,
Hay muchos tal vez jovencitos que los insisten a tomar o a fumar o a irse a las discos o para entrar simplemente en el rol de que a veces en las escuelas hay grupitos y que te dicen fuma o haz esto y ya eres amigo de nosotros. Y a veces los jovencitos caen, pero si nosotros como jóvenes, bueno, ustedes como jóvenes, que van y estudian todavía en las escuelas y les llegan a hablar un compañero así, ustedes ven la palabra de Dios y ustedes gánenselo para el Señor, no que ellos se los ganen para el mundo, sino que ustedes con sus palabras, con lo que Dios ha hecho en sus vidas, y eso es lo que busca el Señor. A veces hay personas que les insisten a algo, pero ustedes no quieren y al final a veces pues caen. Pero si ese es el caso, ¿verdad? Que a veces pues caen las personas, saber pedir perdón a Dios, porque Dios siempre está ahí perdonando cada una de nuestras fallas. Como adultos también fallamos a veces creemos y decimos alguna mentira disque blanca, que para Dios no hay blancas ni malas, entonces sabemos que no le agrada a Dios, entonces no hay que hacerlo. Y yo se los comparto porque yo también a veces digo, pues es una mentirita, no pasa nada, no es grave, pero sí pasa, porque para Dios es lo mismo que tú eches una mentirita que no tenga nada que tú digas nada malo, pero es lo mismo como si una persona va y se mete a una cantina y toma, si es cristiano. Es lo mismo, delante de Dios es lo mismo. Entonces tratemos de no hacerlo. Y si, verdad, si a veces nosotros pues decimos una mentira, pedirle perdón a Dios. Cada uno de nuestros días que nosotros nos levantemos, darle gracias a Dios por la vida que nos presta y a la noche en el acostarnos, pedir perdón por si hablamos mal, por si gritamos, por si nos enojamos, saberle pedir perdón a Dios, porque a veces pensamos de que, ay, ya hice corajes o ya me enojé y ya, y no es así, no es así. A veces a Dios quiere que nosotros sepamos pedir perdón a Él y a nuestro prójimo, porque Dios quiere que seamos unidos y que vivamos y crezcamos en el amor. Y así, ¿verdad? Aquí habla de esta palabra de José, cómo fue tentado por esta mujer, pero él no hizo caso, ¿verdad? Él no cayó, él prefirió salir corriendo. Entonces, cuando nosotros tengamos una situación así, hay que preferir salir corriendo de ahí y no caer, porque a Dios no le agrada. Vamos a ver el otro ejemplo que también es de San Mateo 4. El 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo,
porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces ahí nos habla nuevamente, ¿verdad?, de una tentación, que ahí, ¿verdad?, fue tentado el Señor, porque pues sabemos que Él, ¿verdad?, pues nació en forma de hombre, ¿verdad?, a través de que Dios así lo permitió, pero Él también fue tentado. Así como nosotros a veces tenemos tentaciones, Él también fue, pero Él también no cayó. Él sabía, ¿verdad?, que tenía que serle fiel a su Padre. Él obedeció a todo lo que su Padre le mandó y Él hizo conforme la voluntad de Él. Y ahí dice, ¿verdad?, que dice que pues si tienes hambre, pues convierte las piedras en pan. ¿Por qué? Porque Él ya había ayunado. Él había ayunado y pues yo creo le dio hambre, pero Él aún así con hambre no cayó. Él le dijo, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le supo responder, él le dijo, no de solo de pan vivirá el hombre. Y sabemos, ¿verdad?, que eso es verdad, porque a veces me dice mi hija, mami, ya son las 6, tengo hambre. Y le digo, espérate, Estrella, porque estoy ocupada, o más de ratito, o todavía no se cose. Digo, al cabo si comes a las 8 no te va a pasar nada, porque no nos pasa nada si no comemos. Pero aquí, ¿verdad?, dice, le dijo Dios, no solo de pan vivir el hombre, porque nosotros también tenemos que deleitar en el camino de Dios la palabra que es la Escritura. Nosotros tenemos que estudiarla para tener el conocimiento que Dios quiere que nosotros vayamos teniendo ese conocimiento y crezcamos en el camino de Dios. Quiere que nosotros deseemos entenderla, deseemos estudiarla, escudriñarla para entender todo el amor y toda la misericordia que Dios tuvo con aquellos discípulos, con todas esas personas que Él sanó, porque Él hasta el día de hoy sigue haciendo milagros, aunque a veces nosotros no los vemos o no los escuchamos, Dios sigue haciendo milagros. Entonces volvió en el 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y ahí lo volvió a tentar. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Sabemos, ¿verdad?, que Dios es todopoderoso. Y no le respondió eso porque no supiera a Él a convertir esas piedras en pan, o no fuera nadie a rescatarlos y Él se aventara. No lo hizo por eso, sino porque el poder de Dios y la misericordia de Dios, a veces nosotros queremos poner probar a Dios y decirle, si me das esto, pues yo hago esto. Y no es así. La voluntad de Dios no es así. O a veces pedimos a Dios algo y le decimos, tú me das esto y yo te doy esto. Pero sabemos que nosotros no debemos pedir así. Debemos, en nuestra oración, nosotros tenemos que saber a pedir bien. Porque si no, por eso a veces no es de que Dios ahí no escucha nuestra oración, simplemente es que no sabemos pedir bien. Y vuelve, ¿verdad?, a decir en el 7,
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, ¿verdad? Que ahí lo llevó y le mostró todos los reinos, dice aquí su palabra, dice, del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces nosotros sabemos que hay un solo Señor al que nosotros debemos buscar, al que nosotros debemos adorar, porque solamente a nuestro Dios es el que merece la honra, la gloria, la alabanza. Y por eso estamos aquí, porque conocemos realmente quién es el Señor, quién es el que nosotros le debemos de dar nuestra alabanza, nuestra oración. Sí lo conocemos porque estamos delante de su presencia, aquí escuchando su palabra y entonando estas alabanzas, ¿verdad? Que nuestra hermana cantó. Entonces, si nosotros sabemos quién es Dios, ¿por qué no nos esforzamos un poquito en buscar su rostro, en tener ese tiempo para venir más tiempo a su casa o más veces? Dios eso quiere que haya en nuestras vidas, que haya ese tiempo de buscarle, ¿verdad? Sí tenemos muchas ocupaciones, sí tenemos muchos quehaceres, pero ¿quién nos permite hacer esos quehaceres? Dios. ¿Quién nos permite levantarnos? Dios. ¿Quién nos da un trabajo? Dios, ¿verdad? Si nuestro marido tiene trabajo, es porque Dios se lo está permitiendo, y si él puede trabajar es porque Dios le está dando la salud. Entonces Dios es el que nos da todo. ¿Por qué no buscarle? ¿Por qué no venir más tiempo? Hay que tener ese tiempo, no nada más cultos hay los domingos, sino también hay los martes, hay los jueves, hay oración. Hay que esforzarnos. Si queremos pasar más de una silla, hay que esforzarnos. El entendimiento que Dios quiere darnos es mucho, pero tenemos que perseverar en el camino de Dios, juntos, en unidad, en amor. Eso es lo que Dios dice, es lo que acabamos de leer aquí, ¿verdad? Que quiere que crezcamos en amor fraternal, que sigamos adelante en su camino. Y pues ahí, como vimos, ¿verdad? Hace ratitos, que no permitamos que ningún hermano y ninguna persona de afuera nos haga caer, ¿verdad? Que nosotros con oración, si hay alguien en nuestro hogar o de nuestra familia que aunque no viva con nosotros, nos dice ya no vayas o no cambias, o vas y sigues en las mismas, no hay un avance en tu casa, ponle por si no tienes trabajo, o si te ve igual en la situación que te vea, si te dice pues yo no veo cambios ahí en tu familia, porque pues igual sigues, por un ejemplo, por decir, sigues pobre, no tienes tanto alimento, o tienes las mismas ropas y no veo que tu Dios te dé dinero o X cosa. Que no haya nadie que nos quite ese aliento, ese ánimo de venir a su casa, ¿verdad? Que digamos, como a veces mi mamá me dice, que te dé igual lo que la gente diga de ti. Sí, podemos decir eso, que nos dé igual, pero más mejor sería que la gente hablara bien de nosotros, por nuestro comportamiento viniendo a la casa de Dios. Porque podemos decir, no, pues me da igual lo que diga la gente, pero no es cierto, porque entonces ¿dónde estamos reflejando el amor de Dios viniendo a la casa de Él? ¿Dónde está lo que nosotros venimos a aprender aquí en la casa de Él? Sí, hay que pedirle mucho a Dios en las oraciones, en las mañanas que hay oración, en sus casas, cada uno orar por cada uno de la iglesia. Véanlo, yo a veces no me sé los nombres de todos, pero cuando oro no sé por qué, ¿verdad? Yo a veces me imagino a ese hermano o a esa hermana, y aunque yo no me acuerdo de su nombre, Dios sí lo conoce, y Dios obra en la vida de esa persona. Entonces, hay que decir sí que nos dé igual, pero cuando nosotros reflejemos el amor de Dios, porque así ellos van a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Y sí vamos a reflejar
ese amor, pues esa luz que solamente Dios nos puede dar, porque no hay nadie más. A veces hay situaciones grandes y fuertes que a veces nosotros no sabemos ni qué hacer, pero Dios sí sabe y Dios obra en cada una de ellas. Si yo cuando les pasa algo a mis niños, yo antes me asustaba y me ponía a llorar como loca pensando lo peor. Y ahora cuando le pasa algo a Sai, lo único que hago es abrazarlo y llorar. Y él me dice, no me va a pasar nada, ¿verdad? Porque Dios me cuida. Digo, exactamente. Dios está contigo y no te va a pasar nada. ¿Sí? Dios me ha enseñado a quitarme todo ese miedo y estarme imaginando cosas que tal vez ni llegarían a pasar, pero en mi mente se me venía. Si Dios quita todo eso de miedo, todo lo que nos estorbe en nuestra vida, Dios todo lo quita. Hay que seguir adelante en el camino de Dios. Y ahí lo podemos ver como Jesús fue tentado, y también lo podemos ver con la esposa de Potifar, ¿verdad? Que también José fue tentado. Y así nosotros somos tentados a veces, ¿verdad? No en las mismas maneras, pero sí hay tentaciones que a veces una serie, una novela, algo, ¿verdad? Que se nos ponga y a veces decimos no, o el frío, un ejemplo ahorita del frío, no, pues tengo frío y mejor me quedo aquí acobijada y no voy a la iglesia. Y la bendición que te va a dar el hermano que va a dirigir, o la alabanza que te va a hacer sentir el Espíritu Santo, ya te lo perdiste por quedarte ahí calientita en tu cama, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros sigamos buscando el camino de Dios. Dios quiere que crezcamos. Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, que busquemos el camino de Dios. No es fácil. Yo le doy gracias a Dios porque pues me ha permitido estar en este lugar, tomar este lugar. No es fácil tampoco estar aquí, ¿verdad? Tampoco es fácil pues estar continuamente haciendo lo que a Dios le agrada, pero sí tenemos que esforzarnos, porque yo quiero aprender, yo creo que ustedes también, yo quiero seguir adelante apoyando en las cosas de Dios. Entonces, estando en mi casa o no leyendo, pues no voy a aprender, no voy a tener ese conocimiento que yo quiero tener, ¿verdad? Una ocasión dijo el hermano, que dijo, él dijo, pues que si quiere uno entender la palabra, estúdiela, porque ahí cerrada la Biblia, pues no vamos a aprender. Y eso es verdad, tenemos que abrir nuestra Biblia. Y si queremos conocer a nuestros hermanos, pues hay que apuntarnos para ir a visitarlos y así nos va a grabar los nombres. Hay que venir a la oración para grabarnos todas las necesidades que hay, porque son muchas y a veces los nombres pues no se nos quedan, pero continuamente estar orando por cada uno de ustedes o de aquellos que no pudieron estar aquí o que estén enfermos, pues sí lo podemos hacer y la oración es poderosa, ¿verdad? Gracias a Dios también porque nuestro hermano José Pérez pues está en su casa. Todo eso gracias a Dios, gracias a las oraciones, ¿verdad? Porque el amor de Dios es misericordioso. Vamos a ver otra cita ahí en Romanos 14:13. Romanos 14:13. Amén. Dice 14:13 de Romanos, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezos u ocasión de caer al hermano. ¿Sí? Ahí nos está remarcando nuevamente. Dice, así que ya no juzguemos, ¿sí? Ya no hay que juzgar a nuestro hermano, ya no hay que criticarlo, hay que alentarlo, hay que invitarlo. Y si dejó de venir algún hermano
o se dejó caer por alguna situación. Hay que darle una palmadita y decirle, hay que seguir adelante en el camino de Dios, ¿verdad? Apoyarlo y no juzgarlo, dice aquí la palabra de Dios. La está diciendo las escrituras, no lo estoy diciendo yo simplemente lo leo, pero Dios ya lo escribió ahí. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezos. Nosotros no tenemos que ser la piedra para que ese hermano se tropiece, sino que debemos nosotros darle la mano para que él no tropiece y él pueda seguir en el camino de Dios. Dice que no sea la causa de caer, ¿verdad? Que nosotros no seamos esa persona que lo haga caer. A veces hay personas o hermanos que solitos se alejan, pero ellos se alejan solitos, no somos nosotros. Y como decía ahí en San Mateo 18:6, hay de aquel hermano que le ponga el pie a otro hermano para que se caiga, para que no camine en el camino del Señor. Eso ya Dios, ¿verdad?, obrará con ese otro hermano. Y nosotros no queremos que Dios, pues, haga reacción en contra de nosotros, ¿verdad? Porque, pues, no, Dios no castiga, pero sí Dios corrige. Y Dios quiere que nosotros seamos unos hermanos obedientes y que respetemos y que hagamos cada uno de sus mandamientos. Entonces, si ya lo sabemos, hay que hacerlo. Así como le decimos a nuestros hijos, ya sabes la tarea que traes, hazla. Entonces nosotros ya sabemos qué tarea tenemos, estudiar la palabra, respetar cada uno de esos mandamientos y hacerlos, que a veces se nos hace difícil. A veces ahí decía uno, honrarás a tu padre y a tu madre, y está bien, y eso es verdad, lo tenemos que hacer, pero a veces nos enojamos con la mamá o con el papá, y pues ya ni le hablamos porque pues se enojó o porque me enojé con ella. Y ahí estás desobedeciendo el mandamiento que Dios te ha dado, porque aunque seamos adultos, es nuestros padres y merecen respeto. Yo no tengo a mi padre, ¿verdad? Pero pues tengo a mi mamá. Cuando se enoja conmigo, yo me siento. Entonces, es mejor no enojarnos y hacer la voluntad de Dios. O cuando ella se enoja con alguna de mis hermanas, a mí me duele cuando ella dice, pues ya no voy a ver a tu hermana, porque pues me enojé con ella y la voy a castigar. Eso es doloroso. Al menos para mí, como hija, es doloroso. No sé si a ustedes les gustaría o no les dolería que les dijera eso. Yo quiero mucho a mis hermanas y a mí me duele. Entonces, allí es donde hay que hablarle nosotros a nuestra mamá o a nuestro papá o a nuestra hermana, la que te está diciendo eso. Háblale de la palabra de Dios y dile a Dios no le agrada eso. Yo al menos yo lo hice y le dije a Dios no le agrada eso, mamá. No le gusta que te estés enojando con tu hija o que te estés enojando conmigo. Y hablando se entiende la gente, muchos dicen así, pero qué mejor hablar con la palabra y darle versículos de la palabra donde ella pueda ver que es realmente lo que tú le estás diciendo, y si se lo estás diciendo es porque Dios así lo manda, y si ella quiere caminar correctamente en el camino de Dios, entonces va a obedecer. Así nosotros tenemos que obedecer. Si queremos seguir en el camino de Dios, hay que obedecer, hay que hacer conforme a su voluntad, así como dice aquí Romanos, en el amor, ¿verdad? Sin fingimientos, porque a veces le podemos decir a la hermana, estoy contigo, y cuando ella realmente ocupa nuestro tiempo o una ayuda, le decimos, pues no puedo. Entonces, ¿dónde está lo que le dijiste? ¿Dónde queda? Ahí sí nos estamos viendo nosotros mal, porque nada más lo estamos diciendo por decir y no le estamos dando esa mano que ella necesita para salir adelante o para apoyarla. Hay que decirlo de corazón, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que crezcamos juntos en amor, que crezcamos en humildad, porque también tiene que haber humildad en nuestro corazón.
Vamos a ver también otra cita. Efesios. Efesios 4. Uno y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Ahí nos remarca nuevamente que andemos dignamente caminando en el camino de Dios. ¿Sí? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno delante de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? Nosotros fuimos llamados estamos, ¿verdad? Y reconocemos que Dios fue el que murió por nosotros, por nuestros pecados. Hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, desde que nosotros reconocemos que Dios es el que murió por nosotros, es el que nos ama, el que queremos que more en nuestras vidas y en nuestro corazón, entonces sabemos que debemos de andar dignamente, porque ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ya conocemos a nuestro Dios, somos hijos de Dios y tenemos que caminar dignamente, porque tal vez aquí pues nos conocemos y sabemos quiénes somos cada quien y sabemos cómo actuamos aquí, pero ¿quién nos conoce cómo actuamos en nuestros hogares o en nuestro trabajo o simplemente fuera, ¿verdad? En el centro o donde quiera que andemos? Tal vez dicen: no, pues aquí hago esto, al cabo la hermana de la iglesia pues no me está viendo. Pero ¿qué importa si no te está viendo la hermana de la iglesia? Porque te está viendo Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, ¿sí? Porque pues yo me puedo cuidar, un ejemplo, si ando en la calle, de que no me vea el hermano o la hermana. Pero pues la opinión del hermano, el hermano no me va a salvar, me va a salvar Dios. Entonces, si yo quiero estar bien con Dios, tengo que caminar rectamente, porque Dios me ve, aún así esté encerrada en mi cuarto, Dios me está viendo. Sabemos que Dios nos ve en todo lugar, en todo momento. Para Dios nada es imposible y en todo lugar Él está atento a cada uno de nosotros. Y también dice, bueno, pues dice: como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Entonces nosotros sabemos que ya tenemos un llamamiento de parte de Dios, es estar en su casa, lo aceptamos en nuestras vidas, en nuestro corazón, creemos en Él. Entonces nuestra vocación es asistir, estudiar, para que nosotros podamos compartir lo que aprendemos con otras personas. Dice el Dios: con toda humildad y mansedumbre. Tenemos que ser humildes de corazón también. Dios nos manda ahí a ser humildes. Dice: con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, ¿verdad? Hay personas o hay hermanos a veces que tienen situación tras situación tras situación, y a veces pues nosotros, no porque el hermano tenga una situación, vamos a decir: ay, ya me cansé porque el hermano, no me estoy llorando por el hermano y el hermano y el hermano. No, nosotros tenemos que seguir pidiéndole al Señor misericordia, con humildad, dice, soportando, porque si fuera nosotros que tengamos la situación y salimos de una y entramos en otra, ¿a poco vamos a querer que nosotros vamos a decir: no, pues hermano, ayúdenme a orar? Y luego pues salimos de ese y entramos otro. ¿A poco nos va a gustar que el hermano nos diga: ay, pues ya no quiero orar porque ya oré mucho? No.
Dice aquí, soportando con paciencia los unos a los otros. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios ese deseo que haya en nuestro corazón de apoyar a cada uno de nuestros hermanos en oración. Si podemos con algo, pues con algo, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe, también sabe cómo lo damos, cómo lo compartimos, si lo damos por dar o lo damos de corazón. Pero más que nada, ¿verdad? Pues seguir buscando el rostro de Dios y seguir leyendo las Escrituras, porque aquí es donde nos habla y donde vamos a encontrar lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hermanos y con nosotros mismos para entender su palabra. Tenemos que saber, porque pues si no sabemos, cómo vamos a compartir cuando vayamos a ver a un hermano enfermo. ¿Cómo le vamos a hablarle de la palabra de Dios, alientarlo a que siga adelante, a que todo va a estar mejor si es la voluntad de Dios? Si no sabemos darle palabra con la Biblia, entonces nosotros tenemos que saber escudriñarlas y pedirle a Dios en las oraciones que haya ese deseo en nuestro corazón de aprender más de Él y de estar más tiempo en su casa, porque en nuestra casa no vamos a obtener todo lo que Dios quiere, porque sí podemos orar en nuestras casas, sí podemos leer la Biblia, pero también Dios nos manda que nos congreguemos y no nada más nos dice que los domingos, ¿sí? Dice que cuando haya culto nosotros vayamos, entonces nosotros tenemos que estar aquí. Si tenemos tiempo, pues estar en la casa de Dios. Todo lo que hagamos, Dios algún día nos va a recompensar y sabemos que eso es seguro. ¿Sí? Y por eso tenemos que seguir adelante en el camino de Dios. Y como lo vimos al principio, ¿verdad? En San Mateo 18:6, pues no seres hermano que ponga la piedra de tropiezo para tu otro hermano, ¿sí? Sino ser ese hermano que le ayuda al otro a seguir adelante y esforzándonos a seguir en el camino de Dios. Eso es lo que Dios nos invita y nos habla a través de su palabra esta noche, a que seamos nosotros ese hermano que tomemos de la mano al otro y les digamos si se puede seguir adelante con la ayuda de Dios. Con Él tenemos todo. Como les decía y les comentaba hace un momento, pruebas siempre va a haber. Siempre va a haber pruebas, si Dios así lo está permitiendo. Pero Dios sabe por qué. De todo aprendemos algo nuevo. De todo lo que nos pase vamos a aprender algo, ¿verdad? Yo una vez les comentaba aquí, me parece, en un agradecimiento, que yo decía, bueno, ¿por qué mi mamá cuando se juntó mi mamá, mi hermano y ella ya no se hablaban? Y yo decía, bueno, pues, ¿por qué? Era una tristeza para mí. Y yo no entendía varias cosas. Y luego cuando pasó también lo de Estrella y en el rancho, que se dio mucha fiebre, hace poco en las vacaciones, pues yo no entendía por qué, yo según iba a pasear. Y se me enfermó y lo grave de allá es que allá no hay médico, allá con hierbas o así, y si no se cura tienes que sacarla a la ciudad, porque allá no hay nada. Y yo decía Dios y yo pedía la oración por ella en el grupo, me parece, y oraba yo con ella, y oraba, y Said luego se enfermó Said. En ese tiempo, en ese lapso, yo de aquí, en las oraciones, yo decía Dios, yo quiero ir para allá, pero yo quiero pasar una Navidad con mi familia, porque mi mamá y mi hermana pues no se hablan. Y yo decía, yo quiero que mi mamá y pues se hable con mi hermana, quiero que eso sea mi regalo. Y pues yo llegué allá y la niña se enfermaba y mi esposo me decía, pues si la niña no se compone nos vamos, porque allá no hay médico. Y pues todo eso yo no lo entendí en ese momento y luego dije, si la niña se enfermó, yo le puedo hablar a mi mamá que venga, que la venga a ver, y así poco a poquito le voy metiendo a mi hermana y ya se van a reconciliar. Pero yo pensé en mi mente. Pero mi mamá, al saber que mi hija estaba enferma, ella dijo, voy a ir para allá. Y llevó unas hierbas para que yo le pusiera. Y yo no sé cómo, ni cuándo, ni en qué momento ella estuvo ahí en Navidad, porque todos esos ratitos que ella iba cuando mi hija estaba enferma, hubo un contacto con mi hermana. Entonces Dios usó
la vida de mi hija y la enfermedad que yo en ese momento yo me preocupaba para unir a mi hermana y a mi mamá. Y es muy bonito porque a veces tú te preocupas y dices, ay, ¿por qué está enfermo? ¿Por qué estoy pasando eso? Pero algo tiene Dios para ti, que tú en ese momento no te estás dando cuenta, pero Dios ya lo tiene, Dios ya lo sabe. Y Dios es tan grande que escuchó mi oración. A través de eso, de todo lo que pasó, Dios obró. Obró con la salud de mi hija, a través de gracias por sus oraciones y a través de lo que Él quería hacer. Dios obró una reconciliación y Dios obró la sanidad de mi hija. Entonces, ahí vemos, y no creo que sea la única yo en que ha pasado por cosas así, que sabemos que toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios. Entonces, que algo así que a ustedes le haya pasado, que ustedes sean un motivo a levantarse y decirme, Dios me dio la vida, Dios me hizo esto, voy a darle gracias a Dios. Y que no haya nada que nos impida, ¿sí? Que no haya nada que nos aleje del camino de Dios. Y que sea algo para estar agradecida con Él, porque son muchas las maravillas que Dios ha dado a nuestras vidas. Entonces hay que seguir caminando en el camino de Dios y buscarle. Eso es lo que Dios quiere, que le buscamos y que todos así como ahorita estamos unidos, así nos respaldemos en la oración y haya ese amor fraternal que Él quiere. Eso es lo que Dios hoy ha puesto en mi corazón para compartirles y para que ustedes, ¿verdad? Sepan lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, quiere que haya un crecimiento, pero quiere que sea en armonía juntos y que todos tomados de la mano caminemos y aprendamos de la palabra de Dios. Amén. Si no hay un anuncio, vamos a orar para ser despedidos. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra que has puesto, Padre Santo, en mi corazón, que has permitido que yo la pudiera explicar, Padre Santo, pero también te pido, Señor, que esta palabra caiga, Padre Santo, y haya quedado en nuestros corazones para así mismo hacerlo, Señor. No nada más que la hayamos escuchado, sino también que la pongamos por obra, porque sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios que quiere que nosotros crezcamos en tu camino, aprendiendo los unos a los otros, como dice tu palabra, en amor. Enséñanos, Señor, a que haya ese crecimiento, danos esa hambre, ese deseo de buscar más de ti, ese tiempo que lo tenemos, Señor, pero a veces lo ocupamos para otras cosas, pero que seas tú el que nosotros, Señor, busquemos como primer lugar, porque sabemos que si te buscamos a ti, Señor, tú nos darás todo a nuestras vidas, así como nos las das en estos momentos y en cada uno de nuestros hogares. Tú nos suples, tú nos das y vemos tu mano poderosa en cada una de nuestras cosas que nosotros pasamos, de las necesidades. Ahí vemos tu mano poderosa, Señor. Entonces, danos a nosotros esa manera de buscarte, danos ese tiempo, danos esa hambre de seguir, Padre Santo, en tu camino, de buscarte, para seguir aprendiendo más de ti, para aprender todo eso que nos hace falta y ayudar y apoyar en todo lo que haga falta en tu casa, Señor. Que esta palabra que hoy recibimos la podamos compartir y sobre todo la pongamos por obra, Señor, porque sabemos que si tú estás con nosotros, Señor, todo podemos hacer. Gracias te doy, Padre, por cada uno de los hermanos que pudieron estar en este lugar, porque les has guardado y les has permitido estar en tu casa, Señor. Bendice a todo aquel que no pudo estar en este lugar. Bendice a cada uno de los hermanos que aunque quisieran, pero por su edad ya no pueden estar aquí, Señor. Bendícelos de igual manera. Gracias te doy por esta hora y por permitirme, Señor, estar en este lugar. Gracias te doy en el nombre de tu Jesús. Amén.